¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a este octavo episodio de Tirando Datos del Indicador Noticias. Se encuentran con su humilde anfitrión, el licenciado Fernando Serna, ahora sí licenciado. Por ahí me vieron que ya por fin hice mi toma de protesta de derecho, nada más falta la historia. Y hablando relacionado con historia, en esta ocasión tenemos un tema muy especial relacionado con mi tesis de investigación. Me acompaña, como siempre, el señor invisible mudo, pero esperemos que ahora tengamos muy buen audio para este episodio, porque traemos muy buen contenido. Asael Medina. ¿Qué onda? Y claro que sí, también nos acompaña nuestro invitado especial, el gato Silver. Ahí por ahí lo van a andar viendo. Les comento un poco sobre el tema del día de hoy. Al final de cuentas, puede ser un tema hasta cierto punto pues subjetivo, puede tener su cierto grado de sesgo, pero a mí me gusta y ahorita en este momento pues yo creo que ya es necesario, fundamental que yo lo comparta con ustedes. Es el caso sobre crímenes de honor en San José del Parral. Igual a lo mejor en un inicio empecé con San Felipe del Real Chihuahua, pero ya lo vamos cambiando porque los tiempos cambian y los archivos no están disponibles. Igual primero quería comentarles qué es un crimen de honor. Bueno, un crimen de honor, al final de cuentas, termina siendo una especie de venganza, más que nada pues encaminada a la justicia, en este caso, cómo el Estado regula las venganzas personales de los individuos. En este específico momento hablamos del siglo XVIII, que el honor prácticamente es un valor fundamental en la sociedad. ¿Por qué? Porque el honor, ¿cómo decirlo? Es el honor de la persona, el honor de su familia, el honor de su reputación ante la sociedad, el honor de las mujeres. Es muy importante. De hecho, José Trasloveros toca este tema con el trasplante de los valores ibéricos hacia las Américas y cómo estas situaciones que antes en el continente no se consideraban importantes o de una necesidad de defensa, a lo mejor sí puede haber un antecedente antropológico que nos dé la idea de situaciones cuando sobre violaciones, homicidios y todo este tipo de situaciones, pero más que nada aquí estamos hablando de un honor abstracto, y en este caso, por ejemplo, ahora sí centrándonos en el honor de las mujeres, era sobre su capacidad de ser recogidas, de ser castas, de tener virtud, de tener todo este tipo de situaciones como de pudor, feminidad. Hasta cierto punto es muy importante, sobre todo por casos que les voy a comentar un poquito más adelante para que se entienda esta idea, pero sobre todo la idea va más encaminada a cómo esta concepción del honor, que es un valor abstracto, termina por ser ahora sí que medular en la sociedad, tanto que orilla a las autoridades tanto a regularlo como también a actuar en caso de que se dé una ofensa o una transgresión contra el honor de otra persona. Sí. Precisamente tú tenías ya estábamos comentando antes de iniciar grabación, ya saben que así me gusta así armar los podcasts, ¿no? Pero precisamente ya estábamos platicando, ¿no? Un poquito sobre esta concepción del honor, ¿no? Entonces, pues más que nada quisiera que me hicieras un pequeño avance y luego después ya vamos complementando, ¿no? Sí, principalmente le estaba comentando a Fernando y platicando con él el caso de un autor francés, Gilles Lipovetsky, que tiene un libro, La Era del Vacío, donde en su último capítulo aborda las distinciones de la violencia arcaica y la violencia moderna. Y en la violencia arcaica, principalmente, él recarga mucho esto del el honor como esta moneda principal en este tipo de violencias personales. O sea, casi toda violencia personal era fundamentada en el honor, principalmente. En una ofensa personal, en una querella, en un insulto, y que terminaba de forma violenta y sangrienta. Y era lo que nos aclara Lipovetsky. O sea, nos suena impulsivo, una belicosidad impulsiva, pero en este tipo de sociedades, en donde el valor pesa tanto, es más bien una especie de normalización social o de conducta, o sea, es una socialización de la violencia, por así decirlo, o este tipo de actos contra el honor o por el honor. Fíjate que precisamente también estábamos hablando, ¿no? De esta regulación de la venganza pública, porque al final de cuentas
yo cuando empecé con este tema de investigación, yo traía la idea de la ley del talión, ¿no? O sea, clásico el ojo por ojo, diente por diente, que ahorita mismo ya estoy un poquito más alejado de esa idea porque sí en el derecho indiano o los preceptos que se tenían sobre la época, ya está más desarrollada la idea de qué es lo que se considera crimen de honor, de qué, bueno, no como tal crimen de honor, sino más bien ofensas en contra del honor, ¿no? Eso ya es un término propio. Ahora sí que presumiendo un poquito esta gala de el vato que no, lo que no sabe se lo inventa, pues en este caso yo me quise inventar y agarrar ese término de crimen de honor. Pero cómo va desde esta venganza regulada de que ahora sí que yo quiero que papá Estado intervenga, ¿no? O sea, y tome cartas en el asunto porque fulanito de tal habló mal de mí, de mi esposa, de mi hijo, de mi familia en general, o de que yo soy un ratero, o de que yo soy esto y esto y esto, y cómo al final de cuentas esas mismas transgresiones ya se toman en cuenta para llevar a cabo ahora sí que un procedimiento penal, que es parte importante, ¿no? Dentro de la investigación que yo traigo, hay un historiador que se llama Carlos Garriga. Él precisamente tiene un texto que no es tanto como tanto de historia, sino más bien te habla sobre concepciones de la época moderna, que uno entenderá como época moderna como lo que estamos ahorita, pero en ese entonces la época moderna es el siglo XVIII. Muy moderna, por cierto. Entonces te maneja estas tres concepciones. ¿Qué es un delito? ¿Qué es un crimen? ¿Y qué es un pecado? Y en este orden de importancia, pues primero menciona el pecado, ¿no? Como aquello que va en contra de los designios de Dios. O sea, aquello que es contrario a natura, aquello que es contrario al orden social, a lo que Diosito ya nos dijo que está bien y está mal, eso es un pecado. Ahora, estamos hablando de un delito como un pecado grave, como algo que tiene repercusión y aparte atenta contra el alma. Entonces estamos hablando de algo que necesitas ir a confesar porque lo hiciste. Ahora, ¿qué pasa cuando se convierte en un crimen? Un crimen ya es algo así como, ya no nomás es un delito, o sea, en este caso hace la distinción entre delito y crimen que ahorita en la actualidad pues lo manejamos como sinónimos, sino más bien ahorita el crimen como tal, ya estamos hablando de que es un pecado que ya transgrede el orden social, como es algo tan grave que ya la autoridad tiene que intervenir. Ya no nomás es el hecho de que te estás dañando tu alma, sino también es el hecho de que estás dañando a la sociedad con lo que estás haciendo. Entonces, parte importante de lo que les estoy comentando ahorita es mucha gente, ahorita mismo por las concepciones ya siglo XX, tenemos esta idea de iglesia y Estado totalmente separados. O sea, pensamos que el Estado administra justicia, poder y toda esta situación, y la iglesia pues simplemente pues es el culto, la religión, los pensamientos, el hecho de ir a un lugar a profesar una fe. Pero en la época virreinal era todo lo contrario, había una amalgama de ahora sí que iglesia y Estado juntos en un aspecto de prácticamente había cosas como adulterios, blasfemias, que la misma autoridad, o sea, recibía una cierta denuncia. También ya lo habíamos hablado anteriormente en capítulos como el de hechicería y vampirismo, donde ya ese tipo de situaciones, o sea, acarreaban un proceso penal que tenía que seguirse por el hecho de que ya estaba alterando el orden público. ¿Por qué? Ahora, a lo mejor les estoy hablando muy técnico como abogado y toda esta situación, pero pónganlo en perspectiva de que las épocas cambian y a lo mejor ahorita practicar brujería, pues al final de cuentas puede ser una expresión de una cierta religiosidad o cierta comunión con fuerzas superiores, pero para la época pues era en contra de, ahora sí que los designios de la iglesia, era herejía, era paganismo, era toda esta situación que tenía que ser regulada y controlada. ¿Por qué? Porque precisamente para mantener un orden social. Entonces, quería explicarles un poquito más sobre el crimen de honor. Pues al final de cuentas el crimen de honor como tal, yo lo manejo bajo una perspectiva. Ahora sí estamos en temas muy técnicos. Yo lo manejo como un hecho social. ¿Qué es un hecho social? Pues al final de cuentas, según la sociología de Emil Durkheim, pues lo maneja como una circunstancia que genera un aspecto o un impacto en la sociedad a través de la cristalización. ¿Qué es la cristalización? Ahora sí que la neta no los quiero marear mucho con esta situación, pero véanlo como la concretización de todo aquello que genera el hecho social. En este caso, el primer antecedente que maneja Emil Durkheim como cristalización es el derecho. Entonces, si hay una conducta que es regular,
constreñir o simplemente hay que decirle a la gente cómo actuar, ahí es donde entra el hecho social, que después se transforma en cristalizarse en las leyes que ahorita nos rigen. De hecho, incluso es un análisis que podría servir para la actualidad, pero pues no, tampoco no me voy a viajar tanto para decirles sobre cómo se crean las leyes y cómo son estas situaciones. Pero al final de cuentas, tómenlo en la siguiente perspectiva, simplificando. Si hay gente que ofende o que hace injurias o faltas al honor, y hay otra gente que denuncia, se ofende y quiere que le resarzan el daño por el honor, pues tiene que haber leyes que lo regulen, porque lógicamente no podemos actuar de una manera en la que, bueno, si fulanito me ofendió, ¿qué tanto me ofendió para que yo le diga? No, o sea, aquí es como, si tú haces un mal, si tú haces un crimen, tiene que tener una pena y tiene que tener un castigo. ¿Por qué? Porque pues este es el pensamiento lógico como se sigue en el derecho. Digo, esta tesis que yo manejo es más que nada como una conjunción entre historia y derecho. Claro que a mí la parte histórica es la que más me gusta porque es la del chismecito, es esto de enterarse qué pasó hace 300 años. Entonces, parte importante, ¿no? de esta investigación es eso, ¿no? Cómo ver el hecho social cristalizado a través de leyes que ahorita mismo nos parecerían hasta cierto punto absurdas. ¿Por qué? Porque ya en la actualidad, ahora sí que si alguien te menta la madre mientras vas caminando por la calle, pues no pasa más allá de que pues, o sea, tú también, o sea, te ofendes, ¿no? Pero no va a venir el chota municipal a detenerlo nomás porque, porque te faltó al respeto. Hay gente que creo todavía en la actualidad, también eso es un sesgo muy importante, que todavía quiere que venga y la policía municipal los detenga porque le está diciendo de cosas. Y yo se los digo por experiencia porque trabajo en fiscalía. Todavía hay gente que llega así y tiene esa perspectiva. Pero el derecho no funciona así, gracias a Dios, gracias a la sociedad, gracias al avance. Hemos sacado ahora sí que el honor de esta penalidad, porque sí, imagínense tantos casos de robos, de homicidios, de violaciones que se dan en la sociedad como para todavía andarnos preocupando por gente que no se cae bien y que se está nomás insultando en la calle sin llegar a la violencia física, sin llegar a las amenazas de muerte. Pues obviamente ahora sí que se destipifica este tipo de situaciones, pues precisamente por darle un cierto aspecto de, bueno, hasta cierto punto hasta insultar a alguien puede ser hasta libertad de expresión. Eh, igual de todos modos, les comento lo siguiente. Parte importante, ahora que ya les más o menos les di un bagaje o una información más allá de qué es un crimen de honor, es ahora sí yéndonos en concreto sobre, bueno, en qué situaciones yo tengo derecho a defender mi honor y en qué situaciones no. Para esto, pues tomamos antecedentes del derecho indiano, ¿no? Dentro de lo que yo traigo es tanto las nuevas leyes de las provincias de Castilla, no me acuerdo exactamente el nombre. Otra que sí me acuerdo exactamente el nombre son las 7 partidas de Alfonso el Sabio. De hecho, Alfonso el Sabio también marcó sobre qué se tenía que hacer cuando hubiera ofensas al honor, quiénes la podían demandar, quiénes podían querellarse, cuándo procedía, cuándo no. Y es muy interesante, ¿no? Porque lo maneja incluso como de, bueno, el afectado tiene que ser la primera persona y si no puede, pues tiene que ser una persona que también se viera ofendida o que también estuviera involucrada con el afectado para que él pueda hacer resarcir el daño sobre el honor. Entonces, tiene una dimensión jurídica amplia, entonces estamos hablando de que no nomás era que se les ocurrió un día, martes muy temprano, vamos a hacer esto ilegal, sino más bien ya tenía un cierto bagaje que venía desde España, se lo trajeron aquí a América, se replicó y así es como lo empezaron a implementar. Claro, muy importante, aquí también otra cosa que también les quiero mencionar sobre los casos que vamos a encontrar en el norte de México. Hagan de cuenta que el archivo, o bueno, hay una historiadora que precisamente se llama Cheryl English Martin, que nos menciona lo siguiente, ¿no? Como tal, Chihuahua, o en este caso el territorio del norte de México, se le conoce, o bueno, ella dice como periodo colonial tardío. ¿Qué pasa aquí? A lo mejor la palabra colonia le suena un poco más a la gente que me está viendo que sabe sobre virreinato, ahí sí les hace un foco rojo ahí, ¿no? Pero bueno, a resumidas cuentas, lo que menciona ella es que ahora sí que llegó tarde la administración de justicia aquí al norte de México, pues ni modo,
bueno, o al norte de la Nueva España, que en este caso sería la Nueva Vizcaya, lo que corresponde a Chihuahua. Entonces, ahora sí que vean el bagaje o la información como nos llega es prácticamente de que, oye, pues tienes tú que administrar justicia, pero no hay gente que sepa de leyes, no hay gente que sepa tanto de cómo se hace esta administración de justicia, pero se tiene que hacer. ¿Qué pasa? Pues se vuelve un derecho, como lo menciona en este caso Carlos Garriga, un derecho flexible, constitucionario, parecido al jus comune, al derecho en este caso que tenemos al norte con nuestros vecinos los estadounidenses, ¿no? Que termina siendo más como una idea de, bueno, si esto transgrede el orden común, pues hay que castigarlo. ¿Cómo lo castigamos? Pues realmente no tenemos una idea muy clara, pero pues al final de cuentas es lo que da la flexibilidad al proceso, que realmente pues, es casi que arbitrio de las personas que están ahí, del juzgador y de los mismos que participan en el juicio, cómo se va a llevar la situación, que para mí pues al final de cuentas le quita mucha rigidez al proceso, pero pues es lo que tienes cuando no tienes gente, ahora sí que muchas personas que sepan de derecho en el norte, cuando casi todos los verdaderos tribunales se encuentran en el sur del país, como lo son Guadalajara, como lo son México, que ellos sí tienen reales audiencias, y aquí pues realmente tenemos pura justicia real ordinaria, que es prácticamente la autoridad, como si Marco Bonilla llegara y dijera, tú tienes razón, tú no tienes razón. Claro que con sus respectivas, ahora sí que dimensiones o separaciones, pero pues es para que se entienda un poquito más sobre este asunto, ¿no? Eh, ya llevo mucho tiempo hablando, amigo. Tú dime para, ya estuvo. Quiero intervenir. Bueno, principalmente me gustaría ahí abarcar, como mencionas tú, el derecho indiano, que sospecho que es más como esta visión de, ¿cómo se puede decir? Imperialista, decir, vamos a con estas leyes controlarlos, porque también sospecho que en su propia cultura tenían métodos también del honor y todo, no son carentes a todos estos tipos de defensas o normativas para cómo regularlos. Y perdón que vuelva con el mismo, pero es uno que te compartí, el de la tribu Yanomami, que son de Venezuela, Brasil. En estas sociedades, por ejemplo, las venganzas personales son no solamente comunes, son apoyadas. O sea, se le enseña a los niños desde pequeños, si te hacen algo, responde de la misma medida. O sea, es inculcado, mientras, por ejemplo, nosotros en nuestras sociedades actuales decimos así como que, ay, no, si te pegan tú no pegues, no seas igual que ellos. No, o sea, o sea, tiene que defenderse la misma cosa y cobrarse con el mismo nivel. Entonces, no sé si esto también se vio o se manifestó en estos casos de crimen de honor, desde que hacen más recurrentes en ciertos tipos de grupos o sectores. No, de hecho, podría sonar o parecido un poco todo lo contrario, ¿no? En el aspecto de que incluso las venganzas, los castigos, las penas, sí venían cargados con un cierto sesgo de, ahora sí que, no quiero sonar tan feo ni tampoco quiero ofender a la gente que piense que, pero hay que ser tolerantes con la historia, ¿no? Siempre se los menciono cuando estoy a punto de decir algo que parece ser que estoy funable y que estoy apoyando, pero no, realmente no, amigos. Viene cargada de un cierto sesgo racial, cultural, económico, nobiliario, o sea, realmente las venganzas terminan siendo desproporcionadas porque a lo mejor no es lo mismo que dos españoles se peleen por cuestiones de honor a que en este caso un mulato, un indio, un mestizo se pelee con un español. ¿Por qué? Porque ya va cargado con un cierto grado de casta calidad que le da una superioridad uno sobre otro, que al final de cuentas se termina por, ahora sí que, juzgar por el hecho de que no ocupan, no tienen la misma calidad de honor, ahora sí que decirlo, ¿no? O sea, acá hay honores y dentro de los mismos honores hay gente que tiene más honor que otra, aunque suene más, suene muy como chiste, ¿no? De cómo alguien va a tener más honor que otra persona, pues más honor es el hecho de que yo tengo un nombre más importante que cuidar sobre otro. Y precisamente que, o sea, qué bueno que mencionas este punto, ¿no? Porque yo también me estaba peleando con este tema durante un cierto punto, ¿no? Porque hay gente que maneja sobre élites, sobre esta situación de hay una sociedad más arriba de otra que nos está diciendo que el honor es importante, pero a mí no me importa, pero ahora resulta que a esa persona que la estoy ofendiendo sí le importa el honor. Fíjate que
pues hasta cierto punto, de los dos casos que tengo planteados, uno es una mulata y una española y dos españoles. Entonces tú ya notarás esa diferencia entre hay una cierta igualdad de circunstancias, no se actuó de la misma manera. Entonces, pues yo creo que voy a proceder, ¿no? Pues a hablar un poquito, en este caso, el primero pues es el de una española y una mulata. Pues mira, el caso es de, si no me falla la memoria, 1717. Entonces estamos hablando prácticamente ya casi más de 300 años de que pasó este suceso. La señora, pues es la señora Manuela de Portillo. Si te fijas que todavía se conservan muchos apellidos, de hecho incluso estaba casada con un vato que se llamaba Sebastián Loya. Entonces, Loya, Portillo, entonces sí hay un cierto bagaje de conservación de apellidos al final de cuentas, ¿no? Está muy bonito, interesante ver gente que se apellida como, o apellidos que tú ya has escuchado. Petrona no tenía apellido. Petrona, todo el documento la manejan como Petrona la mulata. Entonces, el caso es el siguiente. Y voy a empezar a decir palabrotas, pero son por temas, obviamente, Por rigor todo histórico. esto es rigurosidad académica. Lo que estoy diciendo lo dijo Petrona, no lo dije yo. Y para que no se vayan a escamar después cuando se los diga, ¿no? Mira, el caso es muy simple. Petrona va con un junco, con un, le dice, balaza, batea, una batea. Una batea es como un junco de madera, pues más o menos como del tamaño de un platón, un poco hondo, a la casa de Manuela. Manuela, pues en este momento, pues no estaba su marido Sebastián, estaba ella sola. Y había quedado que le iba a entregar un poco de cebada para comer. Entonces, pues ya, según los testigos, pues llega esta Petrona, está ahí esperando en la puerta, no le dije la palabra a nadie, solamente está esperando. Hasta que por fin se asoma porque le avisan, ¿no? Le avisan a Manuela, oye, pues está Petrona ahí. Llega y se hace la desentendida, ¿no? Como de que, y bueno, pues ya hasta que por fin le habla a Manuela y le dice, bueno, pues tú qué quieres, ¿no? Y dentro de lo que tú qué quieres, pues le dice, no, pues vengo por la cebada que me había prometido el señor Loya. Pues el señor Loya es su marido, ¿no? Y le dice, no, pues no está. ¿Y si no está, no me la puedes dar o qué? Entonces te digo, ya tenían como una cierta riña aquí, porque para empezar yo les estoy platicando esto por orden cronológico, pero pues la denuncia inicia porque ya había, o sea, la inicia el hijo de Manuela. Otra parte importante aquí es que Manuela como tal, al ser mujer, no les digo que esto esté bien o esté mal, solo simplemente pues pasa en el siglo XVIII, ¿no? Ella no interpone la denuncia, la interpone en este caso el varón o el hombre que esté pues al cargo o el domus de la familia, y como en este caso Sebastián Loya no estaba, pues estaba su hijo, y su hijo fue el que fue y actuó por su mamá. Ah, perdón, no es cierto, no es su hijo, su yerno, porque dice que su suegra, Manuela, fue ofendida por Petrona y ya van 2 veces que pasa esto. Ok. Entonces, cuando ella llega a la casa, o sea, ahora sí estamos hablando en tiempo como van pasando cronológicamente, llega a la casa, según testigos, y aquí lo importante también es el juramento, porque los testigos juraron por Dios nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz que iban a decir la verdad. Que hasta cierto punto yo creo que muchas veces sí funciona este juramento, pero otras veces pues no te da la idea de que pueden o no estar diciendo mentiras, pero bueno, al final de cuentas dicen, ¿qué pasa? Después de esta reacción como medio agresiva entre Petrona y Manuela, unos dicen que Manuela le dijo perra. Y entonces, obviamente, Petrona se ofende, ¿no? Y le dice, mira, perra, pero no tuya. Es neta lo que les estoy contando. Sí le dijo perra, pero no tuya. Y aparte, entre perros hay razas y hay perros prietos y perros blancos. ¿Qué le está diciendo a ella? O sea, que ella es una perra blanca. ¿Por qué? Porque ella es española y ella es mulata. Entonces, perros prietos y perros blancos, como igualdad de circunstancias. Ambas somos. Y ahora, parte importante es que Petrona le recuerda a Manuela que ella no es una mujer de alcurnia. Puede ser española, pero no tiene dinero. Pero ahora que se casó con el señor Loya, con que era, creo que tenía cargo de capitán o teniente en Parral, le dice, y ahora que tienes dinero te crees mucho, pero todo mundo te vimos con el culo al aire cagando en el zacate. Ay, disculpen las barbaridades que ando diciendo, pero pues es parte del rigor histórico, ¿no? Entonces, después de que le dice esto,
pues obviamente pues empiezan a gritar las dos, ¿no? Y ya Petrona pues se va así como de que, bueno, si no me vas a dar nada, yo después le voy a decir al señor Loya que quién es su esposa, ¿no? O sea, quién es su esposa, la que no cumple, la que no da, la que todavía se pone y se pone agresiva y ofensiva, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe y parte o resaltar de estas situaciones que nos vamos ahora sí un poquito más adelante en la cronología, cuando ya el yerno de Manuela va y pone su denuncia. ¿Qué dice de Manuela? ¿Qué dice, perdón, de Petrona? Petrona dice, es una mujer que la corrieron de Sombrerete, Zacatecas. Bueno, dice del Real de Minas de Sombrerete, pero ya después investigando, pues es un lugar que está en Zacatecas. Y dice que ya la habían castigado y desterrado del lugar por ser una desvergonzada. ¿Por qué? Porque ya le habían dado 200 azotes en vía pública y más aparte la habían condenado al destierro. ¿Qué pasa con este antecedente? ¿Por qué lo menciona él? Como para aparte darle fuerza a su hecho de que no es la primera vez que pasa aquí. Bueno, no es la primera vez que lo hace y tampoco para que tenga credibilidad el hecho de que no nomás es una mujer que le ha hecho esas cosas a su suegra, sino también es una mujer desvergonzada que desde Zacatecas ya la habían corrido y la mandaron a Parral. Entonces, considero yo que parte importante o el chisme de esta anécdota, ¿no? Es eso de cómo, o sea, es esta mujer rebelde, esta mujer que no se sigue bajo una concepción de castas, calidades como podríamos llamarlo que prácticamente tenían en la época virreinal y se pone al tú por tú con una española siendo ella mulata. El problema del mulato es que tiene también un honor que defender, o sea, es libre, él puede opinar, puede decir, pero el honor de un mulato sobre un español, pues pesa más el de español, por eso es que se inicia este proceso. De hecho, a mí me llama la atención esto del suplicio, la mención Ajá. especial que hacen al suplicio, porque creo, o sea, aquí difiero a lo mejor de tu postura histórica o no sé, pero que ponen esta mención del suplicio porque da este peso, qué clase de persona es si tuvo que estar impuesto a este procedimiento público de reparación. O sea, tanta fue tu falta que fue necesario el hacerte un castigo en vía pública ante para que la sociedad quedara reparada. O sea, que esa es una postura que varios autores, sociólogos y antropólogos manejan en torno a los castigos, la violencia, el crimen. Es la cuestión del suplicio como un elemento que repara las disrupturas en la sociedad, en el hecho social, como mencionas tú, en los aconteceres sociales. Y es No, interesante cómo lo usa como una parte del argumento también. sí, de hecho, o sea, aparte, y como les mencionaba, sobre todo este hecho social, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué más allá de ese el hecho de que va Petrona a cobrar, o bueno, en este caso a sacar eh, cebada de un lugar y no se la niegan y reacciona de una cierta manera y la dueña de la casa la injuria, o sea, le dice ahora sí que la amedrenta y ella nada dejada pues se defiende, ¿no? Porque al final de cuentas como volvemos a lo mismo, ella tiene honor, ella también tiene un acierto, o sea, tú me dijiste, pero tú eres más. Y luego aparte, no es que yo sea, yo no niego que yo sea porque tú y yo somos, pero yo no soy tú. Entonces, está encaminado precisamente a eso, ¿no? Es una defensa del honor a través de y a pesar de eso, pues de todos modos, aún así se abrió el juicio y se siguió con la autoridad. ¿Qué pasa aquí? Partes o muchas veces yo lo había ya analizado con la tesis de un compañero mío de la carrera que también tiene un tema similar al mío. Obviamente él lo lleva a través del adulterio y hay muchos castigos como que tú dices son singulares, son así como esto no pasa, pero cuando pasa hay que registrarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Petrona? Te mencionan que permanece en la cárcel real y lo más probable es que permaneció ahí unos cuantos semanas, meses, no te especifican cuánto, pero ya después la dejan salir porque al final de cuentas así es como funciona la justicia, los meten a la cárcel, se pasa, ahora sí que hasta que se pase el coraje y cuando ya se pasa el coraje la dejan salir. Hay situaciones, hay casos en los que sí, de hecho el siguiente caso que voy a contar pues tiene una pena más específica, pero en este caso con Petrona pues es eso, ¿no? O sea, es como decir, ya te especifican el hecho de que lo que hizo, que estuvo mal, la metieron en este caso a la cárcel real, estuvo ahí un rato y probablemente salió. No hay una acta, o bueno, yo no me he topado con actas de liberación, pero pues estoy seguro pues que no
en este caso por la injuria o el honor, pues no matan a nadie, ¿no? O sea, al final de cuentas termina siendo como de que en lo que se le baja el coraje, lo dejamos ahí. Y pasaba muy comúnmente en el adulterio. También las mujeres, había una figura que se llamaba recogimiento, que era el hecho de que ponían a disposición de una mujer que consideraban con muchos valores, con muchos principios, con una alta forma de educar a la mujer que fue adúltera, la ponen en recogimiento, es decir, encerrada con esa mujer que tiene una alta estima en la sociedad. Cuando ya pasa lo del adulterio, cuando ya se calman las aguas, vuelve a su hogar. Y en el caso, por ejemplo, muchas veces se condenaba a la gente por adopciones forzadas. O sea, hubo un caso de que del adulterio, pues surgió el producto de un hijo. Entonces, ¿qué pasó? Pues resultó ser una niña, la pusieron a la mujer en recogimiento, al marido pues no le dijeron nada, y cuando ya se alivió, tuvo al bebé, lo dieron en adopción creo que a un monasterio, y la adúltera volvió con su marido. Entonces, te digo, son situaciones que ahorita lo veríamos como una gran alarma en derechos humanos, pero son cosas que pasaban en el siglo XVIII. Digo, el siguiente caso también está interesantón, va más encaminado a, en este caso a dos españoles. Primero te mencionan, realmente ese sí no lo tengo o sea, no lo tengo tan fresco para acordarme de los nombres. Sé que uno se llamaba Juan y otro se llamaba, Julián. Creo, también no me crean mucho, si quieren consúltenlo, igual de todos modos ahí está en el archivo histórico de Parral. ¿Qué pasa con ellos? Resulta que Juan pues tenía mucho, o sea, era una persona pues que se dedicaba pues ahora sí que a hacer plata, era un platero. Entonces, pues en Parral era un oficio muy común precisamente por las minas de plata. Él decía que era un español oriundo de Guadalajara, vino aquí a Chihuahua pues a trabajar la plata por su oficio de saber hacer trabajos de artesanía con plata. ¿Qué pasa con Juan? Pues tenía un problema con la bebida. Lo denuncia Julián diciendo, pues es que es una persona muy violenta, a mí me da mucho miedo. Él, cuando son los eventos, ahora sí que en compañía de las reuniones sociales, él abusa mucho del aguardiente. ¿Y qué menciona también Julián? Es una persona que está armada, trae un belduque, me puede hacer algo. Un belduque, para que se lo den una idea, es un cuchillo amplio que se utilizaba en batallas españolas, ¿no? O sea, era un cuchillo de batalla. O sea, nada de una de esas se enoja y me va a hacer algo. ¿Qué pasa aquí y por qué lo denuncia? Resulta que pues en uno de esos momentos en los que había fiesta comunal, pues Juan había abusado de las aguardientes, ¿no? Se puso muy, ahora sí que zaranzón, ¿no? Saliendo de ese momento, se topa con Julián y no sé qué discusión empiezan a tener, pero que le empieza a decir, dijo, o sea, le empezó a decir varias insultos, entre ellos blasfemias, y dentro de las blasfemias que le dijo, me cago en ti, en tu madre y en el padre que te puso los santos óleos. Entonces, dice, en este caso, pues la víctima, ¿no? Se enoja, dice, saca su cinturón y le empieza a dar de cintarazos, y el otro vato se va. O sea, como que pues estaba borracho, ¿no? O sea, ya como que vio que sí reaccionó, se fue. ¿Y qué pasa? Pues pone su respectiva denuncia y llega el ministro de Vara, y el ministro de Vara es la persona que se encarga de hacer los arrestos. También para en el caso de Petrona, también fue un ministro de Vara y la arrestó a ella, ¿no? Llega con el ministro de Vara, pues lo encuentran en sus 5 sentidos. Creo que no se acuerda ni siquiera de lo que pasó ni del altercado. Lo meten a la cárcel y pues le mencionan sobre la situación, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues obviamente Julián quería que lo desterraran, que lo sacaran de Parral, que se lo llevaran a otro lado a ese borracho que anda blasfemando y diciendo cosas, y aparte que va armado y que es bien peligroso y no sé qué. Resulta que pues en la cárcel, él, se le toma la declaración, dice, pues ya me acordé, pues sí, la neta sí me vi mal. Pues sí, o sea, suena muy raro, ¿no? O sea, sí me vi mal, pues sí, ahora sí que, pues, que perdono. Ahora, vean la situación, ¿no? Ambos son españoles, de hecho son españoles naturales, no me acuerdo exactamente si Julián es de aquí de Parral, pero sí mencionan que la calidad en este caso de Juan, pues que era español, oriundo de Guadalajara, o sea, natural al menos del continente y con la calidad de español, ¿no? ¿Qué pasa?
Pues resulta que pues llaman a Juan y a Julián y bueno, Juan ya estaba en la cárcel, llaman a Julián, están los dos juntos y le pide perdón, le dice, oye, pues perdóname por la otra vez, pues la neta, pues sí me vi mal, está algo muy extraño, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas se disculpó con esa persona. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? Digo, de Julián, dijo, no, pues está bien, te perdono. Está bien, sí, o sea, yo entiendo, pero pues no me pareció y no sé qué. Y entonces, ¿qué hace en este caso la persona que lo juzga? Es el alcalde mayor de Parral, que es la autoridad, que es como que les digo, suena muy raro, pero es el que administra justicia y es el que administra en general a la población. Y es como una especie de Marco Bonilla, pero con más poder. ¿Qué les dice? Miren, tan sencillo como lo siguiente. Dense un abrazo en señal de cristiana hermandad. Se dan el abrazo, queda registrado porque sí lo pone. Entonces, fulanito y fulanito se dieron un abrazo en señal de cristiana hermandad, reforzando el hecho de que la situación no se va a repetir. Y así se acaba el caso, lo sueltan, se acaba y ya, pues al parecer como no me he topado con otro caso de estos personajes en el archivo, pues yo pienso que pues sí funcionó. Se dieron un abrazo de cristiana hermandad y se arregló el problema. Ahora fíjate, los dos son españoles, ¿no? O sea, ahora sí que para que veas ambos tienen una cierta cuestión de honor, acepta las disculpas, se acaba el pleito, se dan un abrazo y se acabó el asunto, ¿no? Es una situación muy sui generis, me encanta mucho este caso. ¿Por qué? Porque refleja ahora sí que una situación de igualdad de privilegios y hasta cierto punto, hasta una cierta tolerancia, porque se puso pedo y aceptó ponerse pedo, se disculpó por lo que dijo y el otro aceptó sus disculpas, que de hecho es algo que pasa mucho en fiscalía, no me lo van a creer. Yo estoy aquí para contarlo, pero también pasa en fiscalía. Pero, o sea, bueno, como pregunta, ¿ese abrazo fue así nomás ellos dos ante la persona que tenía que... Nada más, o sea, no fue un evento... No fue un evento público, solo fue un abrazo. Vuelvo a mi anterior comentario. O sea, de los castigos o las sentencias como mecanismos de reparación social. Uh-huh. O sea, literalmente entonces aquí se ve el sesgo que mencionas tú, o sea, de la clase, porque la reparación social nomás tiene que ser de sujeto a sujeto cuando los transgresores son cierto escaño social, cierto lugar. Cuando se transgrede aparte las líneas de la clase, tiene que ser una reparación más pública, más a la vista de todos, más... No, y aparte fíjate que los dos, o sea, al final de cuentas hubo injurias por ambos, o sea... Porque un castigo que le pones a dos hermanos que se pelearon, así dos hermanos como de 7, 8 años, de que discúlpense y dense un abrazo, y no los voy a dejar que salgan a jugar hasta que no se abracen. Mira, fíjate que yo tengo experiencia, ¿no? Tengo ya 9 meses como becario en el Centro Estatal de Mecanismos ahí en la Fiscalía. Y muchas veces llegan casos muy parecidos como este último que te platiqué. O sea, realmente suena muy raro y para mí es algo muy divertido verlo porque al final de cuentas me encanta el chisme y yo no estoy para aquí. No les voy a contar el chisme porque la neta ahí sí hay un principio de privacidad, pero pues sí les comento sobre el caso que les acabo de contar, pues ya las personas están muertas, no me pueden decir nada y aquel que sea familiar de ellos dos, pues que venga y me diga. Y hacemos un estudio histórico. Si quiere me golpea primero y luego después ya vemos cómo le hizo para rastrear a sus familiares desde tan lejos, ¿no? Muchas veces llegan personas a la fiscalía con una intención más que nada es que era mi amigo y me faltó el respeto, era mi pareja y me faltó el respeto, ahora sí que era mi hermano, ¿no? Y nomás porque empezamos a discutir de cómo nos íbamos a repartir la casa de mi papá, me faltó al respeto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacemos en fiscalía? Llevamos audiencias de conciliación y más que nada, pues, si mediamos con las partes, las hacemos entender, las hacemos que se pongan en sus zapatos. A veces me ha tocado gente que se disculpa unos con otros de que, oye, sí, la neta sí me pasé, o sea, sí, pues somos familia, independientemente de esta situación que traemos. ¿Qué hacemos? Después, pues firmamos algo que se le conoce como acuerdo de respeto, que simplemente yo no me meto contigo, ni con tu familia, ni con tu casa, ni con tu carro, y en general, o sea, todo bien. Y ambos lo firman. Y ahora sí que como lo firman enfrente a una autoridad, si te fijas es algo que perfectamente ellos podían haber llegado a la situación de si lo hablaran, ponerse de acuerdo. Pero pues era necesario que vinieran a la fiscalía pues a ponerse de acuerdo, pues precisamente para
ahora sí que una autoridad les diga, bueno, se tienen que respetar porque si no, hay cárcel. Entonces, a lo mejor no escala tanto a la situación, a lo mejor solamente se amenazaron de muerte, pero no lo van a hacer. O sea, muchas veces la gente lo que le preocupa es recuperar el control de ay, no, es que no me gusta que me estén diciendo esto. Y así como pasó en el caso de estos dos españoles hace 300 años, pues lo mismo sigue pasando en fiscalía, ¿no? O sea, sigue habiendo gente que porque le insultan, que porque le dicen, pero ahora a lo mejor sí nomás los atendemos y le dice, oye, te voy a matar, te voy a quemar la casa, te voy a quebrar los vidrios del carro. Y vienen y se denuncian y al final de cuentas lo único que quieren es, ay, perdón, te juro que era de mentis, no lo vuelvo a hacer. O sea, y si arreglamos casos así, o sea, sí hay una cierta y hay una buena recibimiento por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los mecanismos alternos, al ser tan flexibles, no necesariamente tienes que seguir un proceso penal para saber que fulanito de tal ya se comprometió a que ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que ellos quieren saber de que esa persona que me amenazó no me va a volver a amenazar, no se va a volver a acercar a mí, a mi familia, a mi casa, a mi carro. Y hacemos una buena labor ahí. De hecho, un saludo a la gente del Centro de Mecanismos, los quiero mucho. Eh, y precisamente ya me sentí como si yo fuera como si fuera autoridad del siglo XVIII, nomás por decir que se parecen los casos. Los Pero bueno, humanos no cambian entonces. no. De hecho, en la carrera de historia hay un pensamiento muy gracioso, muy bonito, que es la herramienta la historia es una herramienta que nos permite conocer el presente a través de los ojos del pasado. Entonces, así como les comento que estos mismos casos pasaron hace 300 años, siguen pasando ahorita en la actualidad y se los digo de primera mano porque me toca experimentarlos y también es justicia penal, o sea, al final de cuentas, por cosas que a lo mejor la mayoría de la gente no iría a denunciar, hay gente que sí le preocupa y sí quiere que la autoridad intervenga para ayudarlos y es lo mismo que pasaba en esa época, o sea, porque alguien te diga que se caga en ti, en tus muertos, o que te diga perra, o que te diga lo que tú quieras, o sea, generalmente no vas ante la autoridad, pero hay gente que sí quiere ir y que sí le interesa, y qué bueno que existe este tipo de áreas como el Centro de Mecanismos que ayuden precisamente a atender a esa gente que sí le preocupa. Perdón. Como te decía, hay concepciones, a lo mejor pueden sonar un poco vagas sobre honor, sobre qué es la justicia, sobre qué son todo este tipo de situaciones. A lo mejor nos suenan un poquito más distantes por la temporalidad, por esos 300 años. Pero precisamente con lo que yo quiero plantear o con lo que yo manejo y me gusta mucho mi tesis es por el simple hecho de que esa gente que se insultaba, que se hacía de cosas, que a lo mejor no eran crímenes tan graves, no le estaban matando a nadie, a lo mejor se golpearon, a lo mejor nomás se insultaron, eh, son ese mismo tipo de gente que todavía sigue existiendo en la actualidad. O sea, al final de cuentas, no les estoy diciendo que no vayan y denuncien eso porque me da risa, ¿no? Les estoy diciendo que porque a mí lo que se me hace gracioso es el hecho de que ese tipo de situaciones sigan pasando. Y no necesariamente porque, ay, qué gracioso que alguien lo amenacen de muerte, o ay, qué gracioso no, sino más bien es el hecho de que la, la sociedad se comporta de una manera similar, siendo que ya pasaron 300 años y mucha gente podrá decir, no, hemos ido avanzando, hemos ido cambiando, somos una persona total y completamente diferente, pero no. Les comento yo como historiador y ahora sí que como abogado y que me ha tocado ver ese tipo de circunstancias. Eh, Realmente somos un reflejo de la sociedad del pasado y seguimos cargando con ese tipo de estigmas que al final de cuentas, ahora sí que, no les digo que esté bien, pero también es bonito saber que la autoridad también hacía algo en su momento y así como también ahorita se sigue haciendo ese tipo de cosas, aunque ya no esté aunque no sea tan penado, aunque ya no esté igual de tipificado, o que no tenga las mismas repercusiones tanto sociales como culturales, como decir que te van a dar 200 azotes y que te van a desterrar de Chihuahua, ya suena muy ajeno ahora sí que por andar insultando a alguien, ¿no? Pero sí sigue tomándose una acción para mínimo evitar que la situación escale a algo mayor. No sé si tengas algún comentario, prácticamente ya me estaba aventando toda la hora hablando solo, amigo. No, pues está interesante, estoy aprendiendo casos y todo, pero bueno, nomás conectaría con lo que ya he estado yo encima de lo que he estado oyendo. Quizás no es tanto el hecho de la distancia,
es una condición muy humana, yo creo, o sea, tanto el honor, el insulto, la reacción hacia el insulto, la necesidad de esa reparación. O sea, yo creo que todas las sociedades, desde las fundamentales hasta hoy en día, vas a encontrar estas regulaciones y normalizaciones, como dices tú, de las venganzas personales, y cómo el estadio que cambia de lo que estás viendo tú, y esto es parte de ese cambio, es la privatización, por ejemplo, de la venganza personal en manos del Estado. Entonces, el Estado pasa a ser este juez y regulador del ritual de la venganza, por así decirlo, porque es un ritual, o sea, la venganza era este mecanismo de reparación. O sea, como mencionas tú en el Lex Talionis o la ley del talión, o sea, era eso, o sea, era una forma de que si ocurre tal infracción, tal transgresión, puede volver a ser puesta en orden bajo un proceso de venganza, ¿cómo se puede decir? Proporcional. O sea, siempre se trata de regular eso porque se sabe que es una reacción muy humana. No, sí te digo, o sea, el proceso es venganzas públicas y venganzas privadas, y lo que busca el Estado es que, pues prácticamente es como lo que habíamos hablado sobre la guillotina, ¿no? En ese momento, o sea, realmente lo que buscas con ahora sí que voy a hacer el chiste con lo de, con lo de stalkear y funar de Michel Foucault, o sea, prácticamente es lo que buscas, o sea, realmente es un impacto público, es que la gente se dé cuenta de que estás haciendo algo para enmendar este tipo de situaciones. O sea, que a ti te preocupa como Estado que fulanita y fulanita no se estén insultando. Entonces, ¿qué haces tú? Le das 200 azotes, lo destierras del lugar. Incluso, en el caso que creo que ya te había contado también en otro de cortar las trenzas, de cómo se demostró que esta no le fue infiel, pero ya le habían cortado las trenzas, y las trenzas en ese momento significan castidad, puridad, o sea, pureza, perdón, no puridad, pureza en las mujeres. Y cómo, como esta persona acusó a otra de adúltera, pues también a ella le cortaron las trenzas, pues para que se le quitara, ¿no? O sea, ese tipo de regular la venganza pública en el sentido de, yo como Estado tengo el monopolio de la fuerza y yo digo qué es lo que se hace para que tú estés a gusto con lo que te hizo aquella persona. Entonces, nada más ahí, como mencionas a Foucault, así como dato, ese es el único cambio ahí. O sea, la venganza cuando era privada, cuando era un mecanismo de reparación, pero ante el Estado, sobre todo Michel Foucault que mencionas, dice que es una reafirmación del poder del Estado. No, la reparación del daño ante los suplicios que se les hacían a los condenados ya no era el hecho de que se sintiera reparado ante la sociedad, sino reafirmar, tengo el monopolio del castigo, tengo el monopolio del poder, de la venganza. Y no sé. No, sí, de hecho, es un punto que también quiere tocar. O sea, cómo ese término Foucaultiano de Foucault, de que el poder no se tiene, se ejerce, y el Estado es el que lo ejerce, o sea, No, estás mal. El poder no se tiene ni se ejerce, se padece. Se padece. Padece, porque para Foucault, toda persona que posee un cierto nivel de poder que puede ejercer, también lo está padeciendo. Se ejerce y se padece. Son las dos funciones que habla. O sea, todo, por ejemplo, uno habla del presidente municipal, él es la concentración del poder, pues en el municipio. Ajá. Luego está en el estatal, luego está el federal, luego están las organizaciones nacionales, transnacionales. No, sí, y te digo, esta situación de ejercer y padecer poder, o sea, al final de cuentas, siento yo que hasta cierto punto también sí regula el hecho de que no existan venganzas desproporcionadas, porque realmente prácticamente todo el entramado de la acción de la justicia es una especie de venganza. O sea, es el hecho de que a mí me hicieron esto y yo quiero que me lo reparen. Y si no, y te digo, tocan casos de prácticamente parecidos, como de que, oye, es que él me rompió el vidrio. Y el otro vato dice, sí, pero tú hiciste esto y me molestó. Sí, pero tú me rompiste el vidrio, que es un daño real. Ah, sí, pues mira, aquí te va lo del vidrio, te lo pago. Y aquí te va otra vez lo del vidrio, porque cuando menos te lo esperes te lo voy a volver a quebrar. Entonces, ¿dónde está ahí la justicia? ¿Dónde está la reparación del daño? Si al final de cuentas, más bien, aquí lo que se busca es esa persona que pague el vidrio que rompió y que no se vuelva a acercar a la persona que le rompió el vidrio. Entonces, termina siendo una especie de venganza monopólica del Estado, pero el Estado también tiene el problema de que, oye,
también mis ciudadanos cuestionan mis decisiones en el aspecto de que yo les estoy diciendo hasta dónde llega su reparación del daño. Porque hay gente que quiere que hasta que la persona le pida perdón de rodillas, lo metan a la cárcel 50 años y que al mismo tiempo le pague su carro aunque esté en la cárcel, que vendan todos sus bienes y que esa persona esté comiendo de una cubeta en grudo. ¿Sabes cómo? Hay venganzas que ya son... ¿Y qué le hizo a la persona? Pues nomás se fue un choquecito, fue un choque alcance, no le pasó nada, ¿sabes cómo? O sea, ni a él, ni a su familia, ni las curaciones, ni las... O sea, nomás... Pero pues hay gente que sí se clava mucho con el hecho de que es que ¿cómo te atreves a hacerme esto? O sea, ¿cómo te atreves? Como si yo fuera quién o qué. Creo que es ese punto donde no hemos hecho el salto tan tajante como les gusta a los académicos, de creer de hablar del antes y el ahora, en el hecho de que sí, el Estado ha tratado de monopolizar la venganza, pero ahora hay gente que quiere que mi deseo personal de venganza, o sea, mi venganza privada, la lleve a cabo el Estado en la proporción que yo quiero. O sea, basándonos en el caso que estás mencionando ahí. Sí, y de hecho también va encaminado también a las concepciones ya humanísticas sobre las penas, porque también incluso ha cambiado mucho el sistema penal en 300 años. Qué bueno que ha cambiado el sistema penal, ¿no? Porque incluso como te menciono, antes a la gente, el ministro de Vara los llevaba, los arrestaba y se les tomaba confesión ahí en la cárcel. O sea, y es así como que ahorita no, o sea, la gente tiene incluso hasta el principio de inocencia, que es muy común que la gente dice, pues eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. En la época virreina era completamente contrario, ¿no? Tú eres culpable hasta que tú me demuestres que no lo eres. Dato curioso, tirando datos. Tirando Japón datos. es igual. ¿Japón es igual? Japón es igual. Japón maneja, la policía tiene el derecho de arrestarte e interrogarte porque están asumiendo tu culpabilidad. O sea, la lógica ya es, si ya la autoridad llegó a detenerte, Ajá. es tu responsabilidad demostrar tu inocencia, no ellos demostrar tu culpabilidad. Sí, que al final de cuentas, lo que te digo, o sea, hay muchos entramados o muchas cosas que podemos agarrar de los casos de hace 300 años para saber cómo ha avanzado el derecho, pero, pues al final de cuentas, siempre terminamos hablando aquí generalidades porque ya se nos está acabando el tiempo, amigo. Ahora sí que ya nada más nos queda poco tiempo para poder cerrar este episodio. Igual de todos modos lo voy a retomar. Voy a traerles un invitado especial, una cierta personita, muy especial. Especial porque es especial, no porque tengo una... No te creas, pero sí, al final de cuentas, quiero dejar este punto aquí, pues para después tener la oportunidad de que ya ustedes ya van a saber qué es un crimen de honor, y los que no sepan, pues ni modo, les voy a tener que decir que vean este video, que me aventé una una explicación muy larga de un crimen de honor, casi no te dejé hablar, perdóname, amigo. Parte de... Entonces, pues ya nos estamos acercando a la marca. Quiero agradecer a todas las personas que tuvieron la oportunidad de pasearse, de verme diciendo incoherencias. Generalmente esto en todos los episodios, pero ahorita un poquito más por el hecho de que me puse más vulgar que de costumbre. Pero les comento, fue todo por análisis histórico. Si no me creen, chequen el archivo histórico de Parral. Ahí dice, no me lo estoy inventando. A las fuentes me remito, como dirían por ahí. A las pruebas me remito. Una vez más, les comento la siguiente información. Yo soy Fernando Serna, historiador, abogado, a sus órdenes, bailo pegado. Estoy aquí con Asael Medina. Mínimo di, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, ándale. Ahorita ya se nos fue Silver porque dijo que le aburrió el tema, pero pues es que él es un gato más de ciencia, le gusta más hablar, que estemos hablando de cosas como ecología y así. Entonces... O de vampirismo, también es un gato esotérico, cree en los cristales. Entonces, les agradezco mucho por habernos sintonizado. Esto fue Tirando Datos con el indicador... Perdón, me trabé. Esto fue Tirando Datos con el indicador Noticias. Síganos en redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Los quiero, amigos.